Hola, Dios les bendiga, bienvenido a todos los que están conectados en este día. Que sean bendecidas sus vidas. Y mira, y para empezar, vamos a leer una porción de su palabra que se encuentra en 1 de Juan 4:10 y dice así: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó primero, y este amor tan desinteresado, tan inimaginable, tan diferente al que nosotros usamos, al que nosotros creemos que amamos. Así que le tenemos que rogar a Dios que nos ayude, que nos enseñe a amar como Él nos amó. Y para empezar este día con alegría, con gozo, quiero compartirte gratitudes, respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y la primera viene de Copiapó. Una familia en Paipote con varios integrantes. Algunos de ellos fueron contagiados fuertemente con muchos síntomas por este COVID y gracias a Dios ya están todos recuperados. Bendecimos al Señor que una vez más saca a esta familia adelante porque han pasado por muchas circunstancias, pero una vez más Dios pone su bendita mano y los saca adelante. También mira, la siguiente viene de España. Hemos orado por muchos meses por una dama que lamentablemente se refugió en algo que le trajo dificultad a su vida. Emocionalmente dañada, viviendo difícil cosas en su vida y se refugió en algo, no necesariamente en Dios, en algo que lamentablemente le trajo malas consecuencias. Pero agradecemos al Señor que Dios le tocó, que le dio de nuevo ganas de vivir, de nuevo empezó a trabajar y hoy ella puede vivir una vida más tranquila, más libre de este vicio que atormentaba su vida. Agradecemos al Señor por esta respuesta. La siguiente viene de Copiapó. Una niña de nuestra congregación es contagiada por COVID y lamentablemente ella también tiene asma que no está tratada y empieza con todos los síntomas en su hogar. Y estos síntomas se empezaron a agudizar cada día que pasaba, a tal punto que tienen que llevarla en forma urgente al hospital y la dejan ahí hospitalizada, pero se empieza a agravar. Y la llevan al lugar llamado UC, que es Unidad de Cuidados Especiales. A veces no habían noticias de ella, seguíamos rogando a Dios. Realmente la familia preocupada de nosotros también preocupados por ella, no se sabía y estaba complicada. Realmente sus pulmones no estaban funcionando. Pero agradecemos a Dios que hoy ya está en su hogar, ya está de alta, recuperada ahí con su familia. Bendito Señor que obró milagrosamente y esos pulmones volvieron a funcionar. Realmente Dios nos asombra su amor. Y la siguiente viene del Perú. Un varón joven que se contagia 2 veces de COVID. En la primera sale, esta segunda en coma inducido, esperando salir, la familia, todos estábamos orando, esperando que este varón pudiera pronto, pero gracias al Señor ya está de alta y está recuperado. El Señor es bendito, bendito, realmente nos sorprende, nos alegramos por todas estas gratitudes que hoy día le tenemos, agradecimientos a Dios. Si tú te puedes alegrar ahí en tu hogar, alégrate, dile gracias Señor, gloria a su nombre, porque cada semana realmente nos asombra tu amor. Así que te invito a orar por unos momentos. Señor, queremos darte las gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias Señor, porque sin merecerlo, teniendo tantos defectos, Señor, equivocándonos tantas veces, Señor, usted igual nos escucha. Gracias, Señor, porque nos perdona. Muchas gracias, mi Señor. Y en esta hora, Señor, queremos entregar este día en sus manos para que usted a través de la palabra pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Que sea una palabra especial para este día, Señor, donde usted tenga un mensaje especial para cada uno de los que hoy día están conectados, Señor. Dios mío, tóquele, Señor, a través de su Espíritu Santo. Que el fuego del Señor pueda empezar a arder en su vida y las vidas empiecen a transformarse por su poder. Agradecemos este día, agradecemos, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra
Y gracias, Señor, por haber obrado tan milagrosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora con alegría vamos a escuchar la palabra del Señor. Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta mañana nuevamente es un gozo poder llegar con una nueva reflexión de la palabra del Señor hasta sus hogares. Y en esta oportunidad vamos a continuar con las reflexiones centradas en el libro de Romanos. Hoy está basado en el capítulo número 5, versículos 1 y 2, que lleva por título Origen y beneficios de la justificación. Origen y beneficios de la justificación. Y esto justamente está centrado en todos los 4 capítulos anteriores del libro de Romanos. Por ejemplo, el capítulo 3 del versículo 21 al 28 nos habla de la fe, que todo obra a través de la fe. En el capítulo 4 también nos está hablando de la fe de Abraham, que nos pone como ejemplo también. Así que en esta oportunidad vamos a dar lectura en el nombre del Señor al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice así: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso cuando dice acá, por tanto, se está refiriendo justamente al capítulo 4 de este mismo libro, al capítulo 3, versículo 21 al 28, que es donde nos da la base de la fe. Entonces, para comenzar el desarrollo de estos 2 versículos, en primer lugar, vamos a ver en qué consiste o dónde nace el origen de esta justificación. En primer lugar, justificación significa haber sido declarado inocente o absuelto de culpas por el Señor. Eso significa, que cada vez que tú escuchas la palabra que eres justificado, o has sido justificado o somos justificados, ahí nos está diciendo que hemos sido declarados inocentes por el Señor. Y vamos en primer lugar a ver el versículo número 1 de este capítulo 5. Dice así: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién procede esta justificación? ¿O quién es el autor? ¿O a quién le pertenece? ¿O quién tiene la autoridad de otorgar esta justificación? Solamente el Señor. Romanos 8:33 dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nuestra justificación está en la competencia de nuestro Señor. Este mismo versículo, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y este versículo, amado, te tiene que llenar de confianza. Este versículo te tiene que llenar de seguridad. Porque aquí este libro romano nos está diciendo quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido. Si tú te consideras un elegido por el Señor, no tengas miedo, no tengas temor de esas acusaciones que se puedan levantar contra ti. Porque ahí mismo da la respuesta y dice: nadie, porque Dios mismo nos ha puesto en una correcta relación con Él. Entonces, por más voces que se levanten contra ti, si tú has sido escogido, elegido, como dice acá, si tú tienes a Cristo en tu corazón, nadie te puede acusar. Continuemos. Esta correcta relación con Él nos permite estar seguros y confiados. Nuestra condición anterior, ¿cuál era? Dice que éramos enemigos de Dios. Pero acá nos está diciendo justamente este versículo que esta condición fue cambiada y ahora hemos sido puestos en una correcta relación con el Señor. Ahora, ¿cuál es el medio, amado, por el cual a nosotros
nos llega o nos alcanza esta justificación? Porque primero vimos quién otorga esta justificación, quién tiene la autoridad de dar esta justificación. Ahora veamos por el medio por el cual podemos recibir esta justificación. Romanos 3:22 dice así: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y aquí hay 3 puntos muy importantes a resaltar. Número 1, como dijimos, es Dios quien nos hace justos. Pero ¿de qué forma o de qué se vale Él para hacernos justos? Dice, cuando ponemos la fe en su Hijo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él suelta un veredicto. Y ese veredicto dice, ustedes son inocentes. Ustedes han sido absueltos. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este mismo versículo? Que este veredicto marca un precedente. ¿Por qué? Porque no es solamente, amado, para nosotros, sino para todo aquel que confía. Dice ahí, todo aquel que confía en Jesús es declarado inocente. Nuestra fe en el Señor Jesucristo suelta sobre nuestras vidas la declaración de inocente. Y como dijimos, esto es un precedente, porque dice que es para todo, para quien fuere, sea judío o no sea judío. Incluso es más, si tú sabes lo que es precedente, el significado precedente es la aplicación de una resolución anterior a un caso igual o semejante al que se presenta. O sea, como esta palabra, como esta declaración dice que es para todo aquel que cree, o sea, todo aquel que confía en el Señor Jesús es declarado libre, es declarado absuelto. Y dice acá que es para todos, judíos y gentiles. Y tenemos el caso, veamos el primer caso, ¿no? El primer caso, o uno de los casos, y creo que un caso bastante mencionado, que es el caso de Abraham. ¿Tú sabías que Abraham tuvo un trasfondo idólatra? Pero se le llamaba hebreo, pero te voy a explicar por qué. Y esto lo encontramos en Josué 24:2. Josué 24:2 dice así: Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Es decir, la genealogía de Abraham dice ahí que ellos servían a dioses paganos. Y no solo eso, dice que ellos le rendían culto. O sea, el trasfondo de Abraham es un trasfondo idólatra. Aunque Abraham es conocido, como dijimos, por ser el primer hebreo, pero no es por su genealogía, sino es por haber cruzado el río. Porque justamente la definición de hebreo significa el que viene del otro lado o el que cruza. Pero Abraham era gentil. Entonces mira qué maravilloso. Porque por eso acá cuando dice la Escritura que es para todo aquel que cree, Abraham siendo gentil, trayendo un pasado idólatra, él le creyó al Señor. Josué 24:3 dice ahí también, pero yo tomé a tu antepasado Abraham, dice, de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a tierra de Canaán, le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Entonces, amado, esta justificación solo pide un requisito, que creamos en el Señor Jesucristo. Y nuestra fe puesta en el Salvador nos hace delante del Señor o nos constituye en personas inocentes, absueltos, y también quitamos la enemistad que teníamos con Él. Ahora vamos a ver beneficios de esta justificación basado en estos 2 versículos del capítulo 5 que acabamos de leer. El primer resultado, amado, de la justificación, dice, es tener paz con Dios. Eso dice ahí. Dice que el primer resultado de esta justificación es tener paz con Dios. Romanos 5, del día al 11, dice así:
Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Entonces, el primer resultado, el primer beneficio de haber sido justificado es tener paz con Dios. Ahora, esta paz con Dios se define o se describe como una relación de armonía. Nosotros en este momento, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, podemos estar en armonía con el Padre. Entonces, estar en paz con Dios es estar unidos a Él. Y no solo estamos unidos a Él. Yo quiero que tú reflexiones en esta mañana. Tener paz con Dios no es solamente estar unidos a Él, sino que además Él nos considera sus amigos. Este es el mejor amigo que nosotros podemos tener, ¿no? ¿Qué otro amigo mejor que el Señor? Pero esta paz, dice así, en el fondo no puede ser comprendida con los sentimientos, como dice ahí Filipenses 4, versículos 6 al 7. Mira lo que dice acá Filipenses con respecto a esta paz. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la paz no necesariamente significa que no tengas problemas o que tengas dificultades. La diferencia es que en medio de esas dificultades tú puedes estar en paz, en correcta armonía con el Señor. Y si estamos en correcta armonía con el Señor, estamos confiados que Él está junto a nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: no se preocupen, es decir, no estén ansiosos, no se afanen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí Filipenses nos está diciendo, este libro nos dice cómo podemos salir de la preocupación, cómo podemos salir de la ansiedad, cómo podemos salir del afán. Y ahí dice, oren por todo. Ese es el consejo. Oren por todo. Cuando tengan momentos difíciles, cuando estén ansiosos, cuando estén afanados, cuando algo ustedes sientan que salió de su control, por decirlo de esta forma, oren por todo. Y cuando nos dice por todo, realmente te está diciendo que todas las cosas debemos llevarlas delante del Señor. Y dice ahí, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, denle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo en nuestro pasado y esa confianza que tenemos, que ya actuó en nuestras vidas y permanece actuando, también nos da la seguridad que en el futuro seguirá actuando. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Y esperar confiados. Dios sabe si lo que estamos pidiendo nos conviene o no nos conviene. Y ahí también inmediatamente en el versículo 7 nos dice, si la respuesta que esperamos no nos agrada, o si la petición que le hicimos al Señor no es en realidad respondida como nosotros deseábamos, mira lo que nos dice el versículo 7. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y ahora, ¿cuál es el fundamento, el principio de esta fe? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo lo relacionaba con Dios esta palabra? Aparte de encontrarte en un momento difícil, de dificultad, de sobresalto, viene la paz del Señor. Y la paz del Señor, ¿qué hace contigo? Uno dice que protegerá tu mente. Y lo otro, también protegerá tus emociones y nuestras actitudes. ¿Por qué? Como decíamos, si la respuesta
que llega del Señor, no es la que tú esperes, lo que tú esperas, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor va a guardar tu corazón, va a proteger tu mente. ¿Y para qué va a guardar tu mente? Para que no cuestiones la respuesta del Señor. ¿Y para qué va a proteger tu corazón, amado? Para guardar tus emociones y para que no tengas actitudes en contra de Él. Entonces esto es maravilloso acá lo que nos está diciendo el libro de Filipenses. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias. Desde ya démosle gracias por lo que Él ha hecho hasta ahora. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Todo, amado. La paz del Señor no la podemos entender con nuestros pensamientos. La paz del Señor no la podemos entender con nuestra razón, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo que la paz que Él daba, que Él nos entregaba, no era la paz que daba el mundo, sino que Él daba la verdadera paz. No esa paz de levantar una banderita blanca, no estamos hablando de esa paz. En medio del conflicto, que puedas tener paz, eso dice el Señor. Y en medio del conflicto, Dios guarda tu corazón. En medio del conflicto, tú guardarás tus pensamientos. Y aún en medio de la respuesta del Señor, que si a ti no te agrada, Dios guardará tu corazón y guardará tu mente. ¿Para qué? Para que no hables contra Él y tampoco tengas una actitud negativa. Pero ¿cuál es el requisito? Mientras vivan en Cristo Jesús, tomados a Él. Tú no puedes buscar paz en el Señor si estás alejado del Hijo. Tú no puedes pedirle paz al Señor si no lo pides en el nombre de su Hijo. Así dice la Escritura. Todo lo que nosotros pidamos debemos pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. La paz va a venir al creyente siempre y cuando estemos amalgamados con su Hijo. Estemos ahí fundidos con el Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios desata la respuesta que estamos solicitando. Y si no es así, mira qué maravilloso. Guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. Salmo 4:8 dice así: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Te mantiene protegido. Y aquí estamos viendo que el Señor protege tu mente, protege tu corazón de todo lo que podamos estar viviendo, incluso de las respuestas que podamos recibir. Y como dijimos, la paz no es la ausencia de conflicto, sino es saber que Dios está junto a ti en medio de estos conflictos. Esa es la paz del Señor. En el fondo, es no sentirse solo. Saber que Dios está contigo. Saber que Dios te está respaldando. Saber que Dios te está apoyando. Saber que Dios también te puede consolar. Eso es importante. Estar en paz con Dios nos permitirá caminar confiados. Estar en paz con Dios, amado, significa que tú has sido justificado. El que está en paz con Dios está intranquilo con el mundo. Cuando tenemos una mejor relación con el Señor, más inquietos nos vamos a sentir con lo que está pasando en nuestro entorno. La justificación, amado, nace, como dijimos, del Señor y por nuestra fe depositada en su Hijo. Y como lo hemos visto ahora, esto es para todo aquel que cree. Continuamos. ¿Qué otro beneficio recibimos al haber sido justificados? Tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. ¿Qué significa esto? Hablar con el Señor, relacionarnos con Él. En el Antiguo Testamento recuerden que el pueblo le decía: Moisés, anda tú, porque a nosotros nos da miedo. No, mira cómo se manifiesta Él, mejor anda tú y represéntanos tú. Esto es una tremenda noticia, amado. Saber que tú te puedes acercar libremente al trono de la gracia para encontrar, como dice ahí la Escritura, oportuno, o socorro o ayuda. La confianza que tenemos en Dios, que Él nos escucha. Tú no le hablas al viento, tú no le hablas a las paredes, tampoco Él se queda dormido. No como le pasó a los discípulos: oren por mí y yo voy y vuelvo. No, se quedaron dormidos. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del caso de este hombre, del fariseo,
que nosotros vemos ahí en la Escritura, el publicano y el fariseo, que uno salió justificado y el otro no. ¿Y quién salió justificado? El publicano. ¿Por qué? Por la humildad que se acercó al Señor. Aquí en el mundo se nos dice o se nos enseña que no podemos flaquear. En el mundo tienes que demostrar que eres firme. No, sí, di la palabra y esto va a pasar. No, la palabra no nos enseña así. La palabra nos ayuda, Señor, o nos dirige cómo debemos pedirle al Señor. Pero no nos dice, piensen que son más de lo que realmente son. Y estamos ahora acostumbrados a ver estos trabajos que se están haciendo o estas motivaciones que se hacen. No, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes lograr. Pero Dios no, amado, Dios quiere que seamos como el publicano. Recuerda que el publicano no se atrevía a levantar la cabeza. Dios nos dice, a mí me gusta cuando me traes tu debilidad, porque es en ese momento donde Él se hace fuerte en nosotros. Delante del Señor, amado, nosotros debemos ir como ese publicano. Mira lo que dice ahí Hebreos 4, del 14 al 16, y nos habla de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Dice así, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Mantente firme en tus convicciones. Nuestro sumo sacerdote, dice, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ese es el segundo beneficio o la segunda bendición, tener acceso directo al Padre por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. La invitación aquí es: acércate con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y es allí donde alcanzaremos misericordia. Es allí donde alcanzaremos la gracia que nos va a ayudar cuanto más o cuando más la necesitemos. Continuamos. Hebreos 10:19 dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Este es otro beneficio de haber sido justificado. Entonces, haber sido justificado, amado, aparte de haber recibido el perdón, aparte de estar en armonía con el Señor, nos está diciendo acá que a través de esto nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y tercer punto, ahí, tenemos esperanza en la eternidad. Y nuestros ojos, como creyentes, deben estar mirando la eternidad. Nos gloriamos en la esperanza. Dios ya marcó. Dios ya nos marcó un futuro. Ustedes tienen una esperanza. Entonces, nosotros hoy ya nos podemos gloriar en la esperanza de la vida eterna. Haber sido justificados por el Señor a través del sacrificio de su Hijo también nos permite tener esta esperanza. Veremos la gloria de Dios mediante la vida eterna. La gloria de Dios es el valor de Dios, la presencia de Dios en plenitud. Todos sus atributos en un lugar y en todas partes. Éxodo 16:10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Tú has pensado en esto? ¿En la vida eterna? ¿Has pensado que vas a estar ahí compartiendo con el Señor? ¿Has pensado en esa gloria maravillosa? ¿Te acuerdas cuando descendió la gloria sobre el monte? El monte humeaba, dice la Escritura. El monte humeaba. La gloria del Señor.
Así que nosotros tenemos que entender esto, hermano, que cuando estás pasando momentos difíciles, echa mano a la vida eterna. Hay algo que nos espera más allá, hay algo que está al frente, que quizás lógicamente en el día a día se nos olvida. Pero el Señor te dice, hay una esperanza, hay una gloria preparada para sus hijos, en la cual compartiremos con Él. Judas 1:24 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Estamos caminando en esta tierra, pero tenemos un rumbo, un objetivo claro: estar participando de la gloria del Señor mediante la vida eterna. Esto no es un mito, amado. Tienes que estar plenamente convencido que vas a ver la gloria de Dios. Somos guardados, amado, para poder participar en su presencia, para poder estar en su presencia, para poder compartir en su presencia. Acá, lógicamente, en el mundo, muchas veces caemos en afanes, amado. Pero la gloria del Señor, viviendo en su gloria, ¿cómo será? Que el oro va a estar puesto en el piso. Dice que van a haber calles de oro. Amado, veamos más allá, que nuestros ojos espirituales se puedan abrir para alcanzar en este tiempo, a través de la obra del Espíritu Santo, y podernos proyectar que veremos la gloria del Señor. Por eso Pablo le daba este consejo a Timoteo, le dice, Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es difícil aquí. Incluso Pablo se pone como ejemplo hacia Timoteo, pero le dice algo maravilloso, le dice, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Tú y yo hemos sido llamados a la vida eterna. Tú y yo hemos sido llamados a la vida eterna para poder estar y presenciar la gloria del Señor. Y no va a ser por un instante, va a ser por siempre. Así que te insto en esta mañana, de acuerdo a estos dos versículos que acabamos de ver acá, capítulo 5 del libro de Romanos, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe esa paz. Tú ya fuiste justificado. Recibe esa paz. Toda intranquilidad. Y ya nos dijo cómo podemos quitar esas intranquilidades. Dice la Escritura ahí, orando. Y después dice que incluso en ese momento Dios guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Qué otra cosa nos dice ahí también? Que esta justificación nos permite tener contacto con el Señor, acercarnos al Señor, tener comunión con el Señor, conversar, hablar con Él, amado. Tú me dirás, pero yo nunca he oído la voz de Dios. Amado, como dijimos la semana pasada, la naturaleza completa nos habla del Señor. Pero tú cuando buscas ese lugar, ese espacio íntimo con Él, tú vas a recibir respuesta. Dios va a traer calma, vas a traer paz, va a traer respuesta a lo que tú estás pidiendo. Y si la respuesta no te agrada, como dijimos, Él guardará tu corazón y tus pensamientos para que no te alejes del Señor. También dijimos ahí que por medio, dice, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a la presencia del Señor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra confianza, amado. Eso es lo que nos tiene que tener cimentados, arraigados mientras estemos aquí en la tierra. Resultados de la justificación, tener paz con el Señor, tener acceso a Dios y tener esperanza en esa vida eterna, en ese futuro que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Así que deseo hacer un llamado antes de concluir en esta mañana. Si tú aún no tienes esta paz, si tú aún no tienes este acceso a Dios,
si tú aún no tienes la seguridad que vas a vivir eternamente y que vas a ser testigo de la gloria del Señor, y hoy el Espíritu de Dios te toca ahí, te voy a pedir que puedas repetir esta oración después de mí. Cierra tus ojos en reverencia al Señor en esta hora. Repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso como el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy, al haber sido justificados, recibirán paz, tendrán acceso a estar con usted directo y la esperanza de la vida eterna. Que el bendito Espíritu Santo de Dios los selle en el nombre de Jesús. Y también, hermano, en la iglesia, quiero decirte, aquí Filipenses nos dice, si lo estás pasando difícil, si te está costando, ora, busca al Señor y sostente en esta esperanza que hay acá, sostente en la comunión que podemos tener con el Señor y sostente en esta paz que nos trae Dios por intermedio del Señor Jesucristo. Así que, querido hermano, te voy a pedir en este día que entregues toda carga, que entregues toda aflicción, que entregues todo temor, que entregues toda angustia. Vemos, amado, lo que estamos viviendo. Cada vez salen otras pandemias y van a seguir saliendo, amado, porque los tiempos que estamos viviendo nos están hablando. Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere que el hombre se vuelva a Él. Así que Él abre su gracia. Él declara que su Hijo murió por cada uno, aquel que crea que Jesucristo es la salvación. Y por medio de esa fe tiene acceso a esta gracia bendita. Así que cierra tus ojos y voy a orar para que seas fortalecido. Si estás pasando alguna enfermedad, si estás pasando alguna dolencia, si estás siendo afectado en alguna área en tu vida, vamos a orar para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir sobre ti y Dios pueda guardar tu corazón y todos tus pensamientos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, oro por la iglesia en esta hora. Le pido al bendito Espíritu Santo de Dios que en este momento pueda estar fortaleciendo, sanando, restaurando, liberando en el nombre de Jesús toda dolencia, todo malestar, todo ataque en el nombre de Jesús. Que nuestros hermanos puedan estar recibiendo en esta hora. Si sus vidas están siendo afectadas, si un familiar de ellos está siendo afectado, Dios mío, en el nombre de Jesús, que ellos crean y permanezcan firmes en la esperanza a la cual hemos sido llamados. Fortalécenos espiritualmente, renueva nuestras fuerzas en el Espíritu y que hoy aquí en este tiempo, desde ya, podamos disfrutar, Señor, de esta paz que viene a través de la justificación. Que podamos disfrutar de tener esta entrada, Señor, abierta para ir delante de usted a través de la justificación que hemos recibido, la que usted ha otorgado. Y también, Señor, que podamos en este día gloriarnos en esta esperanza de la vida eterna que está latente y está presente y cada vez más cerca. Le damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que tengas una muy bendecida semana.